Gracias a Dios que está con nosotros en la alabanza. Vamos a hacer una oración para que continúe su presencia en la exposición del mensaje. Padre bueno, tú haces diferentes las reuniones, Señor. Y tú bendices, Señor, en la alabanza, en la exposición de tus palabras, Señor. Necesitamos oír de ti, aprender de ti, conocerte a ti, Señor. Danos de tu Espíritu, instrúyenos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a continuar nuestro tema de los profetas. La semana pasada estuvimos exponiendo la parte introductoria y el día de hoy vamos a hablar un tema que he titulado Una visión más allá del tiempo, hablando de esa capacidad que Dios tiene de poder ver más allá del tiempo. Y esto lo dicen muchos versículos, uno de ellos, Isaías 48, verso 5, la primera parte, dice: y te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí. Así Dios se presenta como alguien que puede avisar las cosas previas desde hace tiempo. Y aún recuerda, antes de que sucediera, te lo advertí, como ayudándonos a meditar en esa capacidad que solamente Él tiene. Nosotros estamos inmersos en el presente y vamos viajando al futuro despacito. De hecho, las capacidades que tiene el ser humano para viajar en el tiempo son extraordinariamente limitadas. Por la teoría de la relatividad, cuando empiezas a incrementar la velocidad, puede ser la tuya, de una nave o algo así, puedes viajar al futuro de una manera más rápida. Y también lo puedes hacer cuando cambias el campo gravitacional en el cual tú te encuentras. Por ejemplo, no pasa igual el tiempo aquí en la Tierra que como pasaría si tú estuvieras en la Estación Espacial Internacional, que tiene una gravedad diferente, o si estuvieras cerca de un hoyo negro, pasaría de una manera distinta. Pero aunque es posible técnicamente para los seres humanos acelerar el viaje al futuro, técnicamente o con la tecnología actual es muy limitada la capacidad que tenemos de acelerar ese viaje. A veces quizá los astronautas que han logrado viajar o que han estado en velocidades grandes, aquellos que fueron a la Luna, por ejemplo, apenas unos microsegundos, una poquita fracción de tiempo se pueden adelantar, pero no hay una tecnología para que puedas acelerar, ni tampoco la cantidad de energía disponible para poder entrar en una nave y viajar rapidísimo y viajar al futuro o algún campo gravitacional al cual tú te acerques. Y si pensamos en viajar al pasado, pues todavía se pone peor de difícil. Hay algunas cuestiones teóricas como los agujeros de gusano y el deformar el espacio-tiempo que han los físicos tratado de explicar, pero son posibilidades teóricas solamente, no comprobadas, y los requerimientos tecnológicos para que puedas hacer la realidad son realmente enormes. Además de que en eso de viajar al pasado se generan muchas paradojas. Por ejemplo, ¿qué pasa si viajo al pasado y me disparo a mí mismo matándome? Entonces, como me maté a mí mismo, ya no podría yo llegar al futuro para viajar al pasado. Y por ende, no me podría disparar a mí mismo, por lo que entonces habría vivido y habría llegado a ese futuro. Y si hubiera llegado a ese futuro, entonces de nuevo podría viajar al pasado para matarme a mí mismo y empieza a entrar en un círculo que no tiene lógica y se contradice a sí mismo, y por eso le llaman paradojas. Y como ese ejemplo hay muchos que pueden ocurrir cuando empiezas a hablar de viajar al pasado. Ahora bien, cuando consideramos una profecía, como las muchas que vienen en la Biblia, tienen dos características. Hubo una visión del futuro o un viaje al futuro y, de nuevo, un viaje al pasado. Sería la manera en la que nosotros como seres humanos podríamos predecir el futuro, poder ir al futuro y después poder ir al pasado. Pero ya vimos que ir al futuro es demasiado difícil, aunque podemos unas pequeñas fracciones de segundo llegar a viajar, y al pasado es literalmente imposible. Sin embargo, Dios da muchas muestras de que Él presenta advertencias de lo que viene en el futuro.
Y entonces se presenta a Dios en la Biblia como aquel que tiene capacidad de hacerlo, aquel que es adimensional, aquel que no está limitado por su creación, sino que puede estar en cualquier dimensión, en cualquier momento, en cualquier tiempo, ver el pasado, ver el presente, ver el futuro, ver absolutamente toda la realidad de todos los tiempos. Y eso lo hace un ser único. Y si nosotros pensamos considerando a Dios como lo es Él, que es todopoderoso, por eso es que ocurren milagros, por eso es que las leyes físicas o las cuestiones que nos restringen a nosotros y a la creación misma no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y cuando nos sintamos llenos de restricciones, de limitaciones, podemos voltear siempre a aquel que no tiene ninguna limitación y ninguna restricción y nos puede ayudar y nos puede tender una mano y nos ama. Y Él se presenta a sí mismo en ese pasaje que leímos como aquel que tiene capacidad de predecir el futuro, lo cual para nosotros es técnicamente imposible. Y vamos a ver algunos ejemplos, iniciando con la ciudad de Tiro, que viene allí una imagen que estaba al norte de Israel, en el actual Líbano. Y en esa imagen ves a Tiro, la ubicación en el punto arriba, y después como un acercamiento en ese cuadrito, en el cual se puede considerar dos partes de Tiro. Había una Tiro continental y una Tiro insular, que era una isla. De hecho, lo mismo pasa, por ejemplo, en Isla Mujeres, al lado de Cancún. Hay una parte de Isla Mujeres, que es la isla, y hay una parte continental de Isla Mujeres, que normalmente no tenemos presente, pero también tiene una parte continental, ese municipio. Así pasaba con Tiro, tenía una parte continental y tenía una parte insular. Y ahí están las dos partes de Tiro explicadas. De esa ciudad de Tiro, fue la capital de Fenicia y estaba al norte de Israel, en el actual Líbano. Y estaba llena de comercio y de riqueza. Y la parte insular y la peninsular tenían más o menos 800 metros que las separaban. Y Dios dijo profecías a través de varios profetas, que además todos concuerdan, sobre Tiro. Primero que nada vamos a ver cómo los veía Él antes de que los juzgó. Ezequiel 28, versos 5 al 7 dice: con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y aquí vemos la razón por la que Dios los iba a juzgar. Una razón era que eran muy soberbios, se creían mucho, empezaron a hacer muchos contratos, multiplicaron las riquezas y se envanecieron porque ahora tenían mucho poder, porque tenían mucha riqueza y se pusieron el corazón como Dios. No, yo soy lo máximo, soy increíblemente poderoso y tengo mucha riqueza, y se envanecieron muchísimo. Además de eso tuvieron otro pecado, que es que no tuvieron compasión. El tener riqueza te da mucha fuerza, puedes hacer mucho bien, puedes ayudar al caído, puedes ayudar al menesteroso, puedes hacer mucho bien con un anciano, con un niño huérfano, con tantas personas. Pero ellos no, ellos solamente se apacentaron a sí mismos y no tuvieron compasión cuando otros caían en desgracia. Ezequiel 26, versos 1 al 3 dice: aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: ¡ea bien! Quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y aquí vemos que una nación que era rival desde el punto de vista comercial, que era Judá, que tenía su capital en Jerusalén, y competía con Tiro. ¿Por qué competía con Tiro? Porque había un comercio muy lucrativo que estaba entre Egipto al sur y Mesopotamia al norte, y llevar mercancías la podías hacer de dos maneras: por rutas terrestres, las cuales pasaban por Judá y eran controladas desde Jerusalén, o por rutas marítimas, de las cuales el poder estaba en Tiro, porque tenía una
una marina muy fuerte, tenía muchos barcos, tenía mucha fuerza en el mar. Entonces, cuando tú querías comerciar, o te ibas por Judá, se ibas por tierra, o te ibas por el mar y usabas los servicios de los fenicios en Tiro. Pero de pronto cayó la desgracia en Judá y fueron juzgados. También hay profecías que de ellos hablan en Jeremías, en el libro de Lamentaciones y en muchos libros hablan al respecto de la Biblia. Pero cuando cayó Judá, Tiro empezó a llenarse de alegría. No, pues ahora nos va a ir re bien. Mira nada más, quedaron terriblemente acabados y ahora todo el comercio va a ser por este lado y nos vamos a hacer muy ricos. Y no tuvieron compasión, no se pusieron a ver, oye, cayó, vamos a ayudar, vamos a ver si podemos amparar a algún huérfano, a alguna persona que quedó en tremenda desgracia, sino que tuvieron un corazón cruel. Soberbia y crueldad atrajeron el juicio a Tiro. Y dice la profecía que leímos que iba Dios a mandar muchas naciones que vinieran y que los juzgaran. Y vamos a ver la caída de Tiro, cómo se profetizó y cómo fue que cayó. La caída de la parte continental, vamos a iniciar con esa sección. Ezequiel 26, versos 7 al 9, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo contra Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio, levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti y pondrá contra ti arietes contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Nabucodonosor atacó Tiro y lo asedió pacientemente durante 15 años, del 586 al 571 a.C. Y Tiro se sentía segura porque tenía unas murallas muy fuertes y porque además, aunque tuvieras un ejército que te estuviera asediando, como eran muy fuertes en el mar, pues por el mar siempre les llegaba mercancía, seguían comerciando, tenían su muralla, tenían pescado, tenían muchas cosas que podían consumir y no pensaban que iban a padecer. Entonces, tenían una marina fuerte, los demás no la atacaban por el mar porque ahí iban a tener un grupo fuerte que los enfrentara y venían por las murallas a enfrentarlos, pero decían, no, la muralla es muy grande. Y estuvo pacientemente Nabucodonosor peleando contra ellos y levantó baluarte, escudos, torres de sitio, hizo toda una serie de construcciones para poder vencer esa muralla y finalmente lo logró y venció a Tiro en la parte continental. Pero la parte insular, que estaba protegida por el mar, todavía existía. Sin embargo, Dios habló contra Tiro de una manera completa. Ezequiel 26, versos 4 al 5, y luego vamos a ver el 12. Vamos a ver la caída de la parte insular. Dice: y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Verso 12, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías y arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y esa parte también pasó. De hecho, decía que iba Dios a levantar naciones. O sea, no solamente iba a ser Nabucodonosor de Babilonia el que fuera contra Tiro, sino otros. Y después vinieron otros. Alejandro el Grande de Grecia la sitió de nuevo. Y la sitió por 7 meses en el 332 a.C. Y usó materiales de la parte continental que quedaban. Llegó la parte continental, entró a ella y empezó a utilizar los materiales que había en ella, las piedras, los muros, lo que quedaba de ellos, etc. Y asoló la ciudad, la destruyó. ¿Y qué crees que hizo Alejandro el Grande? Se puso a hacer como un puente en esos 800 metros que separaban la parte continental de la parte insular. E hizo un puente con todo ese material para poder llegar a la isla. Y entonces, aunque ellos tenían barcos que los protegían, etcétera, no pudieron detener al ejército que iba sobre ese puente y terminaron asediándolos. Y sobre ese puente se hizo como un tendedero de redes, exactamente como lo dice la profecía. Desde ahí tú te podías subir al puente y pescar y hacer muchas cosas, como Dios lo dijo a través de Ezequiel muchos años antes de que viniera Alejandro el Grande. Y así pasó con Tiro.
Y no solamente con Tiro, por ejemplo, con Babilonia misma. Hay una profecía y de hecho no solamente un profeta, sino varios. Y es muy interesante que no se contradicen, sino que siempre dejan ver un aspecto diferente de lo que iba a pasar. Vamos a ver sobre Babilonia lo que habló Isaías. Isaías 13, versos 17 al 22 dice: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda de árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, ahí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Eso Dios habló a través de Isaías. En el 538 a.C., los medos tomaron Babilonia y la desolaron. Después, en el 275, los seleucidas forzaron a los habitantes a abandonar Babilonia y quedó vacía, y de hecho el día de hoy está vacía. Y si lo consideras, por ejemplo, comparativamente hablando con Hiroshima, que tuvo la desgracia de ser una ciudad que enfrentó una bomba atómica, sin embargo, el día de hoy no está desolada. El día de hoy tú puedes ir a ese lugar. Claro, hay museos y hay recuerdos de toda esa tragedia, pero no está desolada. Hay mucha gente viviendo en aquel lugar, al igual que en Nagasaki. Pero Babilonia, Dios dijo de una ciudad que era en extremo importante en el mundo antiguo, que no iba a quedar nada. Y vamos a ver imágenes de Babilonia. La primera de ellas nos muestra Babilonia antigua, cuando estaba Nabucodonosor en su época de gloria. Si la ponen, por favor. Ahí tienes partes de Babilonia, los jardines colgantes que eran famosos, cómo estaban sus muros, cómo tenía puertas majestuosas. Algunas de ellas todavía se exhiben museos que presentan maquetas y construcciones de cómo era Babilonia. Y abajo ves una representación de Babilonia que por un lado tenía acceso al agua y por otro lado también tenía muros que la protegían y era un lugar en extremo fuerte. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver las ruinas de Babilonia. Babilonia el día de hoy está así. Son fotos de Babilonia donde ves las ruinas y donde no hay literalmente nada. Nadie está viviendo ahí, no hay más que animales, no hay más que el aullido de fieras, cabras salvajes, avestruces y hurones, hienas, como lo dice el profeta. Imagínate a decir una profecía muchos años antes de una ciudad que estaba llena de gloria y de poder, y cómo lo supo Isaías. Bueno, Isaías no lo supo, Dios se lo dijo, y por eso es que lo escribió y después terminó cumpliéndose exactamente lo que dijo Isaías de Babilonia, porque Dios se lo dijo. Y en esa capacidad que solamente tiene Dios de poder ver el futuro y de avisarnos qué es lo que viene, hay un profeta en especial que es increíblemente exacto y que dio predicciones sorprendentes sobre los grandes reinos de la tierra, los grandes reinos gentiles. Y ese profeta es Daniel. De hecho, hay personas que han dicho, con lo que dice la Biblia de Daniel, es suficiente para que alguien que no cree se haga creyente. Porque tiene tantas demostraciones y tantas pruebas de que Dios habló a través de él, que es impresionante leer el libro y estudiarlo. Y vamos a ver cómo Dios de manera sencilla le dijo a Daniel a través de una imagen, como a niños hablándole a la humanidad, cómo iban a ser los reinos futuros. Lo vamos a leer en Daniel 2, versos 31 al 33. Dice: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Ahí es una palabra que Dios le dio a Daniel explicándole un sueño a un rey que se llamó Nabucodonosor, con el cual Dios trató. Y ese rey, cuando tuvo el sueño, estaba desesperado porque soñó esa imagen y decía: yo quiero que me digan qué es este sueño. Y entonces les dijo a todos sus sabios y a sus magos y astrólogos y demás: quiero que me digan el sueño y su interpretación. Y entonces le dijeron: bueno, nárranos el sueño. Y él dijo: no se los voy a narrar. Quiero que ustedes me digan qué soñé y entonces voy a confiar en que verdaderamente sirve que me vayan a dar la interpretación. Como que había una desconfianza de ellos. Y estuvo enojado contra todos aquellos sabios y astrólogos y a punto de matarlos cuando Dios le dio el sueño a Daniel y vino y le presentó al rey la interpretación. Y le repitió el sueño sin que se lo contara al rey y le contó de una estatua que fue lo que él soñó. Y vamos a ver esa profecía mostrada de una manera gráfica en esta estatua. Tenía una cabeza de oro fino, una gran estatua, una cabeza de oro fino. Y fíjate cómo Dios es sabio y nos pone las partes importantes y tiene un significado cada una de ellas. Ahí se ve la estatua, la cabeza de oro fino, muy grande la estatua. El pecho y los brazos eran de plata, y ahí están representados el pecho y los brazos de plata, de color gris, 2 brazos, el pecho. Después el vientre y los muslos de bronce. Y tú ves ahí también la representación del vientre y los muslos. Las piernas eran de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Y está abajo tú ves los pies de hierro mezclados con barro. Esta estatua es increíble estudiarla, lo que quiere decir cada una de esas partes, y lo vamos a estar desglosando. Cada sección de la imagen representaba un reino. Daniel 38, la tercera parte al 40, dice: tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y entonces Daniel le empieza a explicar a Nabucodonosor lo que Dios le dio a través de ese sueño. Y le empieza a revelar el futuro de lo que iba a venir, cómo iba a ser cada reino. Y dice: tú eres aquel reino en la cabeza. Babilonia era la cabeza, porque Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el primer gran reino gentil, Babilonia. Y está representado con una cabeza de oro en la estatua que vimos. El segundo reino, no tan glorioso, un reino inferior, ya no de oro, sino de plata, y representada por los brazos. El tercer reino, que iba a conquistar toda la tierra, estaba caracterizado por el bronce, con la cintura. El cuarto reino, por las piernas largas de hierro, y él tenía una sección en las piernas, y finalmente se menciona a una sección en los pies. Y cada uno de esos conquistadores iba a tener un rey en particular que iban a ser descritos también a lo largo del libro de Daniel. O sea, hubo personas que cambiaron el mundo y que fueron los líderes de esos grandes reinos. Por ejemplo, en Daniel 7:17, lo vamos a ir desglosando, dice: esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, se simboliza los 4 reinos a través de las secciones de la estatua y también a través de bestias que representaban a los reyes que dirigían esos reinos. O sea, Dios veía el carácter, no solamente la nación que dirigían, sino también el carácter. Y vamos a ver el primer reino, que ya hablamos de él en cuanto a que es Babilonia, pero vamos a ver ahora el carácter, que lo representa también con una bestia. Daniel 7:4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue llevada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí está de nuevo hablando proféticamente algo que iba a pasar exactamente en ese primer reino. Describía al líder como un león con alas de águila, o sea, un león que podía volar y que yendo volando, el león con alas de águila le cortan las alas. Entonces se cae el león y queda abajo todavía como león en el suelo.
y finalmente le dan pies de hombre. O sea, quedó como un animal en el suelo hasta que finalmente tuvo pies de hombre. Y el león se refiere al poder monárquico que tenía Nabucodonosor. Y le fueron arrancadas las alas porque ese rey se hizo muy soberbio, aún tuvo mucha luz y finalmente aceptó el trato de Dios y llegó a conocer al Dios del cielo y a decir frases que quedaron en la Biblia. Pero en una época de su vida, él fue extraordinariamente soberbio. Y cuando una persona es soberbia se empieza a inflar y a creer mucho y cree que nadie lo merece y que es lo máximo. Y la soberbia está representada aquí como las alas que llevaron al león hacia arriba, que estaba lleno de poder y que iba volando el león y desde allá Dios le cortó las alas y lo humilló. Y vamos a ver la manera en la que Dios humilló a Nabucodonosor. Daniel 4, 33 al 34 dice: en la misma hora se cumplió palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, Nabucodonosor se quedó loco. Se empezó a inflar tanto que se envaneció muchísimo y se creyó loco, se quedó loco actuando como animales. Y de verdad lo pusieron como animal. Y lo dejaron como un animal porque estaba actuando como un animal. Le salieron plumas como de águila y sus uñas la dejaron que creciera como de aves. Y estaba como un animal siendo humillado por Dios hasta que en un momento de luz dentro de él le entró ahí como un rayito y dijo: no, esto que tengo es una oportunidad. Y se empezó a humillar con Dios y alzó sus ojos al cielo, pidió ayuda a Dios. Su razón le fue devuelta, bendijo a Dios, le glorificó. Dice que él vivía para siempre y que su dominio era eterno para todas las edades, que él sabía absolutamente todo. Y vaya que lo sabía, porque ahora Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor el futuro y los reinos que venían después de él. Entonces la primera parte de la estatua es Babilonia, representado por un león que tenía alas que le cortaron las alas. ¿Por qué? Porque Dios trató con la soberbia de ese rey Nabucodonosor. Ya vimos la primera sección. Vamos a ver la segunda. Daniel 7:5 dice: he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y venía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces había un oso grande y tenía un lado más fuerte que el otro. Entonces estaba más fuerte de un lado que el otro. Y tenía 3 costillas en el hocico el oso. Históricamente es fácil ver esta interpretación porque Babilonia fue sucedida por otro imperio que fue el imperio medo-persa. Y uno era más grande que el otro, como lo dijo Daniel, porque Persia fue más grande y más fuerte que Media. Y de hecho Ciro, el rey persa, se rebeló contra el rey de Media, derrocándole. Y tenía 3 costillas en el hocico del oso, porque tuvo 3 grandes victorias de reinos antiguos. Uno de ellos fue Lidia, otro fue Egipto y otro fue Babilonia. 3 grandes naciones antiguas que conquistó los medos con los persas en esa unión que tuvieron el imperio medo-persa, que en este caso es representado por un oso que es fuerte, que es grande, porque de hecho tomaron mucho territorio y que devoraron mucha carne porque comieron a muchos seres humanos, acabaron con muchas vidas. El tercer reino, que también es representado con una bestia, Daniel 7:6, dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. En la imagen, recordando que hay 2 maneras de entender a los reinos. Por la imagen, estamos hablando del tercer reino que tenía la cintura y los muslos de bronce y una bestia que era un leopardo con alas, con 4 alas. Y históricamente hablando se refiere a los griegos. Los griegos vencieron a los medo-persas.
Y los egipcios llamaban a los griegos hombres de bronce por el uso que le daban a ese metal. Usaban mucho el bronce. Y fíjate qué interesante que Dios le dijo a Daniel que representara a esa nación por medio del bronce. Y también en la parte de la bestia lo representa como un leopardo con 4 alas, que fue el rey que conquistó por parte de Grecia todo. Y ese rey fue Alejandro Magno de Grecia. Y fue ágil y fue rápido como un leopardo que podía volar porque tuvo muchas victorias y fueron rapidísimas las victorias de Alejandro Magno. Y también dice que tenía cuatro alas, como eran 4 sus generales, que fueron Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco, que de hecho cuando él partió tuvieron problemas entre ellos para ver quién iba a ser el sucesor de Alejandro. Entonces Dios dijo que iba a tener 4 alas, como él tuvo 4 generales, 4 fuerzas grandes que lo hicieron ir por delante y conquistar absolutamente todo. Una profecía que se cumplió por completo. El cuarto reino, Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una bestia muy diferente, que tiene 2 etapas, porque hay una parte que es la etapa de las piernas, y que son 2 piernas. Históricamente, los que vencieron a los griegos fueron los romanos. Y como son las 2 piernas, los romanos terminaron partiéndose en 2 secciones, que es el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y hay otra segunda etapa que va a salir precisamente de lo que es aquel Imperio Romano, los herederos, etcétera, que es la de los pies, que aún no ha pasado. Entonces estas profecías en parte han pasado y falta la parte de los pies. Y dice que iban a quebrantar todo, y eso hicieron los romanos, con fuertes como el hierro. Quebrantaron y cambiaron los sistemas con una fuerza muy grande, y de hecho los romanos usaron mucho el hierro en sus ejércitos, exactamente como Dios lo dejó en la estatua claro, así como los griegos usaron el bronce. Y además de que nunca fue conquistada Roma, sino que se fue haciendo cada vez más chica y demás, pero la parte en Italia y demás nunca fue conquistada y vencida. Y cuando habla de la bestia, la describe como algo espantoso y terrible, porque ellos mataron cristianos en el Coliseo, hicieron un espectáculo de la fe, trajeron persecuciones sobre la iglesia y demás. Entonces Dios nos está hablando los reinos históricos que iban a venir después de Babilonia, aún antes de que esto ocurriera. Y vamos a ver un resumen, que aquí se ve todo sumarizado. Si me ayudan en la imagen, por favor, del resumen. Del lado izquierdo tienes la estatua y del lado derecho las bestias. En la estatua te dice la descripción del reino y en las bestias te dice el carácter del líder. Y después en la siguiente columna tenemos la nación o el grupo al cual se refiere, el primero de ellos, con la cabeza de oro y el león con alas, fue Babilonia del 605 al 539 a.C. Y aquí empieza el reino gentil, tenía un poderío muy grande, y cumplió sin duda Nabucodonosor y Babilonia lo que Daniel dijo. El segundo reino es el Medo-Persa, del 538 al 333 a.C., que por la parte de la estatua es representada por los brazos. Fíjate, 2 brazos, 2 áreas que tenía ese imperio, los medos y los persas de plata, porque no tuvieron tanta gloria como lo tuvo Babilonia. Sin embargo, fueron muy agresivos, como el oso que va y devora todo. Pero el oso tenía un lado más alto que otro, como los persas fueron más fuertes que los medos. Entonces, de nuevo, Dios está diciendo las cosas tal cual pasaron. La siguiente parte, los muslos y el vientre de bronce, como Grecia, que fue el siguiente imperio,
fue de bronce. Y como el poderío militar de Alejandro Magno sobrepasaba a sus enemigos y cumplió lo que estaba escrito de él, con el leopardo que era rápido, con sus 4 alas, como fueron sus 4 generales, que también históricamente están descritos y avisados en la Biblia. Finalmente viene Roma, que fue largo su reinado, como las piernas, que es una parte larga del cuerpo. También Dios en esa sección le pone una forma en la que nos deja ver cómo va a ser largo el dominio de Roma, y lo fue del 146 al 476, tomó control del mundo, destruyó todo a su paso, era temible y duro y usaba precisamente el hierro. Y se caracteriza por una bestia que tiene 10 cuernos y que tiene una parte que se va a cumplir en el área de los pies, que la vamos a ver, el reino que falta por ocurrir. Daniel 2, versos 41 al 44, dice: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá de él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, del hierro, de la descendencia de Roma, y del barro, que son alianzas humanas, porque el hombre está hecho del polvo, y del polvo tú haces el barro en un horno. Finalmente, lo que te está diciendo la Biblia es: los descendientes de Roma están en Europa y van a tener alianzas humanas. Y te habla de los 10 dedos de los pies. Y es interesante porque hubo 10 grandes grupos en Europa, considerando la antigua Roma. Y vamos a ver una imagen más, por favor, en donde vienen los grandes grupos de la antigua Roma. Y ahí ves los sajones en Inglaterra, los alamanes en Alemania, los burgundios en Suiza, francos en Francia, érulos, lombardos, ostrogodos, suevos, vándalos y visigodos. Eran los grandes grupos en la época de la antigua Roma, en la actual Europa. Entonces, cuando te está diciendo de los 10 dedos de los pies, de aquella sociedad europea que ya el día de hoy está mezclada y demás, van a haber alianzas humanas y de ahí van a ser una bestia fuerte, y hay una parte que está por cumplirse que va a tomar esas alianzas que van a ser fuertes entre ellos y en parte débiles, porque no se hicieron un país todos juntos, sino tienen alianzas, comercian, etcétera, en la moneda y demás. Y si bien es cierto que el día de hoy son más países, en la antigüedad eran 10 grupos, como se muestran ahí. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Pues sobre todo para entender a quién nos acercamos cuando oramos. A un Dios todopoderoso, a un Dios que conoce todo, a un Dios que revela a nosotros lo que es imposible que nosotros podamos entender, que es el futuro. Entendiendo que Dios lo conoce todo. Imagínate, Daniel, cuántos cientos de años y aún miles de años él dijo advertencias y predicciones y todas ellas pasaron. ¿Cómo lo pudo haber sabido Daniel? ¿Cómo lo pudo haber sabido Isaías o tantos otros, David, tantos otros que vienen en la Biblia que profetizaron? Solamente lo supieron porque Dios se los compartió y ellos lo escribieron. Algunas partes ya pasaron y otras partes están por pasar. Entonces, Dios conoce todo. Dios tiene todo delante de sí. Dios sabe todo de tu pasado y de mi pasado, de cosas de las cuales nosotros ya hasta nos olvidamos y solamente lo recordamos en parte. Dios no ha olvidado nada. Dios sabe absolutamente todo. Y Dios sabe también el futuro. Sabe cómo te va a ir. Sabe si vas a estar perdido el día del juicio final o si vas a salir victorioso, y te da testimonio en tu espíritu de que has sido aprobado. Dios sabe absolutamente todo. Por lo tanto, hay que recordar esa capacidad
de alguien que conoce todo, que ve tu pasado, que ve tu futuro, que te entiende a la perfección y que cuando vas con Él no es por cumplir un rito religioso muerto, sino es por hablar con sumo respeto con aquel que está lleno de poder, que te conoce y que te puede ayudar y que te ama. Isaías 46, versos 8 al 10 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No podremos evitar absolutamente nada de lo que Dios quiere. Dios tiene preparado un juicio, no lo vas a poder evitar. Dios tiene preparado un cielo, no lo vas a poder evitar. Dios tiene preparado un infierno al que se lo gane, no lo vamos a poder evitar. Él lo va a hacer. Entonces, ¿por qué nos está haciendo Dios considerar esto? Porque dice, acuérdate de esto y ten vergüenza. ¿Qué quiere decir con eso de ten vergüenza? Ve tu vida. Arregla tu vida, considera tu pasado, considera tu futuro, a dónde te están llevando tus acciones. Vuelve en ti, volved en vosotros. Vuelve con tu mente a emplearla de una manera positiva. Y luego dice prevaricadores, o sea, aquellos que se han desviado, que no están en el camino, que no me siguen. Acuérdate de las cosas pasadas, de tiempos antiguos. Y mira que si hoy estudiamos todo esto, podemos decir, Dios cumplió lo que dijo. Dios avisó antes de tiempo. Dios dijo qué nación iba a venir y cómo iba a ser. Dijo el carácter del rey, qué características, cómo iba a cambiar el mundo, y todo eso pasó. Y si hay otras partes que no se han cumplido, como te digo, el juicio final, el cielo, el infierno, no es tiempo de que nosotros consideremos todo esto. No es tiempo de que le pongamos atención y que tengamos vergüenza por nuestros pecados y nos acerquemos al Dios vivo y bueno que nos quiere ayudar y restaurar. Por otro lado, también las profecías nos llenan de fe. Nos llenan de fe porque no estamos con un Dios que no tiene poder. Estamos con un Dios que excede todo lo que nuestra imaginación puede aún considerar. Lo que ni siquiera alcanzamos a entender bien, los viajes en el tiempo y todo eso. Dios lo sabe. Y Dios lo conoce y está lleno de poder. Daniel 2, versos 21 al 22, con este pasaje terminamos. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en Él mora la luz. O sea, si Dios hace lo que quiere, si Dios puede mudar los tiempos y las edades, y tu alma está en un sequedal, ¿no podrá cambiarte? Si Dios puede cambiar una nación y quitar reyes y poner reyes, y quitar a Babilonia y dárselo a los medo-persas, y luego quitar a esos y traer a los griegos, y quitar a los griegos y dárselo a los romanos, Él puede hacer lo que quiera, y lo ha hecho, y lo avisa a través del tiempo. No deberemos nosotros acercarnos a Él para aprender de Él. Como dice el pasaje, que nos dé sabiduría, que nos haga sabios, que nos dé ciencia y que seamos entendidos. Él puede revelar lo profundo y lo escondido, puede revelar el futuro. ¿No te puede ayudar a ti a ver tu corazón? ¿No te puede mostrar aquellas cosas que te da miedo y que tú escondes y que tratas así como de que no me da pena y que Dios no sepa o que Dios no recuerda? ¿Tú crees que Dios no se acuerda? ¿Por qué no mejor ser franco y decir, aquí está, Señor? Es más, lo he tratado de esconder por tanto tiempo que mejor vengo a tu luz. Tú confróntame, traspásame y enséñame lo que hay en mí para que me pueda ver yo como tú me ves. Porque estoy en tinieblas, pero llévame tú a la luz. Y Dios puede venir y puede traer su luz a tu corazón y cambiar tu vida. Entonces, pongamos en práctica esto. Consideremos con sumo respeto a Dios. No vayamos insultando con oraciones religiosas, como quien no tiene ni idea de a quién se acerca, ahí quedándote dormido y luego te duermes y luego despiertas otra vez. ¿Qué es eso? Mejor dedícale un tiempo inteligente, lo que realmente puedas, concentrado a Dios y de todo corazón. Y sé humilde y que Él venga y te muestre y te trate y
te haga sabio, te comparta su ciencia, te haga su hijo, te revele cuestiones profundas de ti y te use en medio de un mundo necesitado que requiere personas que vayan y proclamen de este Dios vivo y bueno. Tomemos nuestra decisión. Con eso terminamos esta sección. Vamos a continuar viendo otras evidencias proféticas la siguiente semana, más orientadas a tiempo presente, no tanto históricas como las vimos el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar estudiando la Biblia. Ora, busca a Dios, lee a los profetas y moldea tu corazón, y Dios puede hacer muchas cosas en aquellos que sean humildes. Dejemos que Él trate nuestro corazón y Dios va a hacer maravillas en nosotros. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.